ustedes. Una vez escuché al doctor Ángel Eduardo García Montero decir la siguiente frase. Bueno, más, palabras menos. La enfermedad del cáncer no mata. Lo que mata generalmente a las personas que se le diagnostica el cáncer es el miedo. Y justamente en esta época donde estamos en cuarentena, donde se nos han disparado muchísimas situaciones de miedo, tenemos con nosotros al doctor Ángel Eduardo García Montero, porque ya no se trata del cáncer, sino de otras situaciones que, como ya les decía, nos están disparando ese terror interno por ver, por conectarnos, digamos así, con las situaciones que pasan a nuestro alrededor y quizás, obviamente, con cosas que se nos disparan muy adentro. Bueno, es un placer para mí presentarles a ustedes al doctor Ángel Eduardo García Montero. Mi nombre es Katy García, soy periodista. Doctor, un grato gusto, de verdad, una gran satisfacción tenerlo aquí conmigo en este espacio y en estos próximos minutos de entrevista. Sí, de verdad, me agarraste así de manera súbita, con tantas emociones, recordarte esos programas en Venezuela, pero bueno. Vamos a entrar en tema porque el tiempo es oro, ¿ok? Así es. Más allá de las emociones y del corazón saltando por volverte a ver y por tener y hablando de emociones del miedo. de paso, bueno. De paso. Sí, fíjate que estamos viviendo un momento cumbre, diría yo. Diría un antiguo profesor, es un evento de destino, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una cosa, la humanidad no va a ser la misma después de esta pandemia, después de este delirio colectivo, después de esta locura, la humanidad no va a ser la misma. Estamos llegando a un punto donde tenemos que emplearnos realmente a fondo, ¿ok? Y tenemos que buscar todos los recursos. Cuando nosotros nos ponemos a buscar información en torno a esto, más allá de mi condición de médico, obviamente todas las noches después de trabajar, de las labores del día, una cosa, hay algo que la inmensa mayoría del mundo no se está dando. En estos días hubo la entrevista de un médico español, director de un hospital en España, que lloró en cámara porque fue capaz de decir, esto nos sobrepasó. El coronavirus le ganó a la ciencia. Posibilidad de la respuesta. Cuando este médico, con mucha sinceridad y con mucha honestidad, dice esto, un médico veterano, dice esto, es decir, está desnudando lo que es en estos momentos la ciencia. Cuando él dice, esto le ganó a la ciencia. Ahora, ¿a qué ciencia se está refiriendo? Se está refiriendo a la ciencia convencional, pero no quiere decir que hay otras maneras de ver los fenómenos médicos y los fenómenos humanos. Hay otras cosas, lo que se llama la ciencia proscrita. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué es un virus? ¿Ok? El virus es un organismo medio biológico, medio no biológico, medio orgánico, medio no orgánico, que además no tiene núcleo, pero sí tiene un contenido genético que necesita una célula viva para reproducirse, para multiplicar sus copias. Él tiene como un programa, cuando llega a una célula viva, se introduce, utiliza el material genético en el núcleo celular y comienza a hacer copias. Esas copias salen a la sangre, invaden otras células, hacen más copias y entonces va a crear un sistema de defensa que genera anticuerpos contra los virus. Tenemos también unas enzimas producidas en el hígado que también tienen la capacidad de neutralizar a los virus. Tenemos sustancias como los interferones internos, propios también de nuestro sistema de defensa, que le avisan a las células que van a ser atacadas. Sí, tenemos todo un arsenal interno. Pero aparte de ese arsenal biológico, el componente que está, y aquí es donde viene el tema de la ciencia proscrita, el tema fundamental de por qué el virus pasa a la célula es cuando encuentra la posibilidad de pasar. Porque el virus, como una materia móvil o materia viva, para decirlo más claro, que algunos plantean que el virus no es totalmente una materia orgánica, pero tiene material genético,
y de alguna manera está, vive, ¿no? Como materia viva, tiene una frecuencia. ¿Ok? La célula, la membrana celular tiene una frecuencia. Una membrana celular estable, que tiene su cantidad de potasio en la parte interna de la membrana y su cantidad de sodio fuera, de manera que es negativa dentro y positiva afuera, es una membrana estable, tiene de 60 a 90 milivoltios de manera, o sea, de manera normal. Cuando la membrana se inestabiliza, o sea, se desequilibra, baja su componente eléctrico y se hace inestable. Abre poros en la célula y a través de esos poros puede penetrar con mucha facilidad. Ahora, ¿qué hacer para que el virus no penetre? Yo veo muchas cosas irritas, cómicas, absurdas en torno a cómo cuidarse del virus. Tú ves gente que tiene guantes, que se pone mascarillas y tal, pero igual se manipula la mascarilla con los guantes, agarra una cosa por allí y se toca la cara y tiene los guantes. O sea, es una cosa absurda totalmente. ¿Para qué usas guantes si de todos modos te vas a tocar las zonas de riesgo? El virus, para que pueda desarrollarse la enfermedad, el virus necesita atravesar varias capas. Entonces te decía, por la piel no puede atravesar. ¿Por qué? Porque en la piel, la primera capa de la piel son células muertas. Y él necesita células vivas para reproducirse. Entonces no es por la piel. ¿Por dónde es? Por las mucosas. Boca, nariz, ojos, orificios, ¿no? Básicamente por la vía respiratoria, nariz y boca. Por eso, el uso de la mascarilla, pero la mascarilla es importante para los que están infectados, para que no saquen el virus. Ahora bien, el virus tiene una transmisión más por contacto que por vía aérea. ¿Por qué? Porque es un virus que no está suspendido en el aire, porque el virus se cae al piso. Los virus están en el piso o en la superficie de contacto, en las mesas, en los pomos de las manilas de las puertas, en los carros, donde hay contacto. Ahí pueden estar los virus. ¿Entiendes? Sí, pero muy bien, doctor. O sea, esa es la explicación de cómo se desarrolla, cómo el contacto del virus. Pero lo cierto es que, volviendo al tema inicial del miedo que nos está provocando, del terror que nos está dando esta enfermedad. Ajá. Quiero ir allí, quiero explicar esto para decir por qué el miedo va a afectar más a las personas. Bueno, el virus va a afectar más a las personas que tienen miedo a las que no. Te voy a dar un dato. Después que pase esta pandemia, van a haber datos muy importantes. Uno de ellos que te voy a decir, por ejemplo, los autistas no van a desarrollar la enfermedad. ¿Ok? Los Asperger no van a desarrollar la enfermedad, o muy poco. O sea, la estadística va a ser muy baja. Los retrasados mentales no van a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque están calibrando en la escala de conciencia del doctor David Hawking, están calibrando la neutralidad, que calibra en 200. El miedo calibra como en 60. Es decir, está muy bajo. El miedo viene después de la vergüenza, que calibra en 20. ¿Qué es eso de calibre, perdón? Eso es una escala, la voy a mostrar el día domingo. Voy a dar un seminario por mi canal en YouTube y voy a mostrar esa escala del doctor Hawking, porque es bien importante en estos momentos, porque el miedo que calibra tan bajo produce un descenso en el componente eléctrico celular y hace que la célula inestable, y eso hace más vulnerable la célula y por lo tanto entra el virus. ¿Ok? Esta es una pandemia que va a matar más gente inteligente que gente no inteligente. Fíjate entre comillas. Ok, bueno, entre comillas. ¿Por qué? Porque andamos atiborrándonos de información temerosa, de información terrorífica. Tú te metes en internet y bueno, y queda con una minusvalía mental horrible. Nos dice, bueno, aquí no nos queda otra salida, nos vamos a morir. Porque unos dicen, bueno, no, que van a reducir la población, que esto que van a morir muchas personas, que esto va a atacar a todo el mundo. Entonces la gente está aterrorizada. Cuando la gente está aterrorizada, ¿qué sucede con el componente eléctrico celular? Baja a unos niveles críticos y excesivamente vulnerables, donde el virus entra y sale como perro por su casa. Entra con mucha facilidad y al entrar a inocular mayor cantidad de células, mayores el riesgo.
Entonces este es un virus que nos ha puesto de cabeza, porque es un virus, vamos a estar claros, es un virus creado de laboratorio, obviamente, y ha sido creado de tal manera que es un virus que tiene unas características que apenas se están descubriendo, que produce una cantidad de lesiones en el intersticio pulmonar, en los alvéolos, en los bronquios, que no se habían visto en las autopsias que han analizado de los pacientes que han muerto, se han visto hasta microtrombos, alvéolos estallados, es decir, una cantidad de lesiones que no se veían en otros, por eso se llaman neumonías atípicas. Entonces, ¿qué sucede? Es un virus agresivo. ¿Es agresivo? Sí, obviamente, es agresivo. Ahora, cuando tú escuchas a cualquier médico del mundo dar indicaciones en torno al cuidado, el cuidado es un cuidado operativo, físico, es decir, ¿que es válido? Obviamente que es válido, sumamente válido. Hay que lavarse las manos cada vez que tienes contacto con cualquier agente externo más allá de tu hábitat. Tienes que lavarte las manos cada rato. Tienes que quitarte los zapatos antes de entrar a tu casa. Tienes que usar sustancias jabonosas para limpiar tus zapatos. Nosotros usamos el aceite de coco porque el ácido láurico del aceite de coco rompe la barrera grasoproteica del virus de manera inmediata. Yo incluso uso, en mi consultorio aquí tengo un componente que es jabón quirúrgico con aceite de coco y lo emulsionamos y se lo ponemos en la mano a todo el que llega en la puerta. Mercedes, a todo el que llega en la puerta le lava los zapatos con una sustancia. Es decir, toma sus previsiones. Tomamos nuestras previsiones. Yo salgo a ver personas fuera de mi casa y tomo mis previsiones como médico. Pero, Katy, te digo algo, eso no es suficiente. Claro. No es suficiente porque en el momento menos pensado agarramos una fruta que compramos en el mercado, una caja de leche que compramos en el mercado, de azúcar, de café, de lo que sea. Y tenemos que comprarla porque sencillamente tenemos que sobrevivir. ¿Ok? No nos podemos encerrar a hibernar sin tomar agua, sin comer. ¿Y de dónde viene eso? Pues lo vas a comprar en el mercado. Y tú no sabes si el que puso el estante en el mercado tenía guantes puestos o cumplió con las medidas. Tú no lo sabes. De tal manera que las medidas físicas, aunque sean extremas, no van a ser suficientes. Entonces, esas son las medidas físicas. Ahora, ¿cuáles son las otras medidas de las que hablamos? Este cuadro que tengo aquí atrás, que son los pilares de la medicina de la conciencia, que hablamos de información, de energía y de materia, son los tres componentes del ser humano. ¿Ok? Nosotros en la universidad estudiamos todos los componentes orgánicos. No nos dicen nada del componente energético y mucho menos del componente informacional. Ahora, la escala de valores en estos pilares es que la información condiciona la energía y la energía condiciona la materia. Si la materia no es inerte, por eso te digo que los autistas no van a morir en esta pandemia, ni los Asperger, ni los que tienen ciertos retrasos. ¿Por qué? Porque están calibrando un nivel de neutralidad, te lo repito. Pero los que están minando la información, que es el primer pilar y el fundamental, los que están minando la información, su campo de conciencia, su campo mental, con la información terrorífica, la información del miedo, con toda esa cantidad de cosas absurdas que salen por internet, es lo que le ha conferido a esta pandemia un elemento distintivo, superlativo, que se llama terror, que se llama miedo. Y la inmensa mayoría del mundo ha comprado el miedo, ha comprado el terror, porque como no hay información, como la gente está desinformada, la mayoría de las personas están desinformadas, entonces se dejan llevar porque además el terror lo están vendiendo gente especializada. No es que sale un pastor evangélico, ni sale el que vende las verduras en la esquina hablando. Gente de nivel científico está dando unas informaciones terroríficas y obviamente la gente las compra porque no está hablando el especialista, ¿me entiendes? Entonces, ahora, doctor, hablamos de calibración. De 200 los de Asperger, los autistas, y 60 los que están en la frecuencia del miedo, puedo entender, o la mayoría de las personas. 60 en escala Hawking. O sea, es la información de miedo que tenemos la mayoría, que no lo tienen los otros. Exactamente. Entonces, esa información de miedo genera una calibración de 60-40 en la escala Hawking, y en el componente celular te la baja más allá de 60. 50 milivoltios. Estamos hablando, 50 milivoltios es una célula totalmente vulnerable,
¿Qué quiere decir? Todos andamos vulnerables. Todas las personas andan vulnerables. ¿Por qué? Porque han comprado el terror. Porque estamos viviendo un delirio colectivo mundial donde andamos aterrorizados. ¿Qué hacer contra esa ola mundial que nos está consumiendo en el mundo? Porque usted hablaba de que el sistema, discúlpeme, usted hablaba, por ejemplo, lo escuché en una alocución, en una reseña que usted hizo por Instagram hace unos días, y decía que lo más potente para nosotros es lo del sistema inmunológico, que o sea, esa es una forma natural ya que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿cómo hacer para subir ese nivel de energía celular y potenciar obviamente nuestro sistema inmunológico? Sí, justamente, cuando una célula está estable, genera componentes enzimáticos, proteicos, anticuerpos estables, con mayor potencia. Cuando una célula está inestable, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico un tipo de células que se llaman las natural killers. Las natural killers son células que disparan su citoquina para paralizar una célula tumoral o un virus. ¿Ok? Ahora, una natural killer de una persona que ande vibrando en el miedo no tiene la misma potencia, su citoquina, que es una sustancia interna que produce la célula para paralizar células tumorales o células virales o virus, no tiene la misma potencia que una célula estable, que una persona que esté tranquila. ¿Ok? Por eso, ¿qué le estoy orientando yo a mis pacientes y a mis grupos en torno a esto? Le estoy orientando, nuestra primera herramienta es la meditación. ¿Por qué? Porque una persona que anda vibrando en el miedo, en la angustia, ¿ok? En la ansiedad, cuando se sienta a meditar, esa bulla energética, esa distorsión energética comienza a armonizarse. Hemos estructurado una meditación. Este espacio no nos da tiempo para hablarle de esa meditación porque es larga, dura 45 minutos, de 9 mudras, porque los mudras nos ayudan a usar el cuerpo para nuestra armonía. ¿Qué es un mudra? Un mudra para aclararle a la gente. Es una posición de las manos. Ya, ok. Cuando tú haces esto, o haces esto, o haces esto, o haces esto. Ok, tenemos 9 mudras y lo que hemos visto en esto es que la persona, después que hace esos mudras, las medimos, tenemos unos sensores. Yo hace 3 años, justamente en abril del año 2017, estuve en Fulda, Alemania, haciendo un curso de analizadores de frecuencia, analizadores cuánticos, que dicho sea de paso, me llamó mucho la atención que la empresa por la que fui a ese evento, que fue un evento mundial de bioresonancia, de Regumed, que funciona en Múnich, Alemania, aunque el evento fue en Fulda, cerca de Frankfurt, esa empresa en ese momento, yo vi una cantidad de chinos que llegaron al evento ahí, como 8 o 10 chinos, y me llamaba la atención, y después me entero que los chinos estaban comprando la empresa. En ese momento, no sé cuántos millones de dólares dieron y compraron la empresa. Y yo dije, estos chinos se traen algo entre manos. ¿Por qué? Porque los equipos que produce esta gente, que tiene toda una historia, voy a hablar muy poco de esto porque esto necesita un programa completo, son estabilizadores de frecuencia. Y los chinos ya tienen esos aparatos que compraron la empresa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy existen aparatos de frecuencia como lo que hizo el doctor Rife a mediados del siglo pasado, que le quemaron su laboratorio en los Estados Unidos. Nosotros estamos usando también la frecuencia Rife contra los virus. Es otra herramienta que estamos usando. Hay aparatos que después una seguidora del doctor Rife, la doctora Clark, produjo también unos aparatos que se llaman Zapper, que tienen frecuencias, tienen emisiones de baja frecuencia para matar virus. Eso no se está usando porque el movimiento de las farmacéuticas acabó con las industrias de los aparatos de frecuencia que se empezaron a producir en los años 20 del siglo pasado en Rusia, y la Segunda Guerra Mundial acabó con eso. Después vino el doctor Seymour Killian, después vino el doctor Raymond Rife, que fue el que creó el primer microscopio cuando se vio el primer virus del mundo. Y ese microscopio se sigue usando en medicina. Y Rife tenía la frecuencia para matar virus. Y ese conocimiento fue cercenado. A eso me refiero cuando te hablo de la ciencia proscrita, que no es la ciencia que está perdiendo la batalla contra el coronavirus. Volvamos al tema de la meditación, doctor.
¿Y Ok. qué otras herramientas, qué otros Yo sé que elementos podemos? yo sé que es mucha información, necesitaríamos otro programa, pero básicamente, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Todas las medidas sanitarias que ya conocemos, lavarse las manos, usar los aceites, etcétera, etcétera. Ok, cuidarse todo lo que tiene que cuidar. Meditar todos los días. Ok, estamos dando una meditación de 45 minutos en mi canal de YouTube el día domingo. Voy a tener un webinario de 3 horas que la voy a explicar completamente. Usar los 9 mudras, un mudra cada 5 minutos. Cuando la gente sale de esos 45 minutos, frecuencial y energéticamente es otra persona. Ya todo el desorden y la inestabilidad de membrana que ha generado el terror y el miedo, ahí se ha recuperado. Obviamente, ¿por qué hay que hacerlo todos los días? Porque vas durante el día y vuelves a llenarte de cantidad de información basura que te vuelve a desequilibrar. Entonces es algo que hay que estarlo haciendo. Vamos a hacer incluso, estamos organizando unos grupos aquí en México y ojalá podamos extender este experimento a otras partes del mundo del grupo que estamos haciendo que llamamos Campo Cuántico Curativo Virtual, de personas que van a hacer esto 2 veces al día y vamos calibrando. Le hacemos un test y vamos calibrando a ver dentro de 4 meses qué pasó con esta gente. ¿Le dio coronavirus o no le dio? Vamos a ver si esto funciona. Porque la gente puede criticarme esto que estoy diciendo porque la información de frecuencia no se conoce mucho en el mundo. Y te estoy diciendo que desde que estábamos en Venezuela yo hablo de esto y tú lo sabes. Pero además, desde 2017 que fui a hacer el curso de analizadores de frecuencia a Alemania, bueno, tengo 3 años estudiando a fondo esto y yo sé que el tema fundamentalmente es frecuencial, que el tema es fundamentalmente eléctrico. El virus tiene una cualidad frecuencial. De hecho, acaban de sacar una música, un tono musical con la frecuencia del virus. Hay un movimiento por ahí bien importante que sacó. Comenzamos a usar la frecuencia RAIF contra el virus. Estamos usando la meditación. ¿Qué frecuencia es? No se atiborre de información en Internet porque el 99% de esa información es basura. Dejen de ver noticias. Aprovechen este tiempo para meditar, para construir lazos familiares, para agrandar los afectos. Doctor, ¿qué frecuencia es? Porque hablan de hablan de los 432 Hz, la frecuencia, unos le llaman la frecuencia de Dios, hablan del 563, hablan del 1000, o sea, eso es interesante el tema de las frecuencias, ¿no? Porque hay varias músicas que se componen en eso. Esa frecuencia que estás diciendo ahí son las frecuencias del solfegio, que son distintas. Es distinto. El solfegio sagrado, eso bueno, eso es un movimiento incluso que nació de la Iglesia Católica hace muchísimos años, y las frecuencias del solfegio son otras. Estas frecuencias son frecuencias calibradas por los primeros aparatos que produjo el doctor Raymond Reif y también por las que ha trabajado en la Universidad de San Petersburgo, el doctor Korotov, en la Cátedra de Física de la Universidad de San Petersburgo. Son otro tipo de frecuencias. ¿Okay? Ya. Entonces, pero se encuentran así fácilmente. Facilito. En YouTube, por ejemplo, tú pones frecuencia RIFE, R-I-F-E, RIFE antivirus, y ahí vas a encontrar la frecuencia. Hay espacio todavía del doctor Rife. Hay la frecuencia Zapper de la doctora Clark, que sí tienen que ver con frecuencias eléctricas calibradas, emisiones eléctricas de baja frecuencia que paralizan el virus. Paralizan el virus porque el virus, al tener una frecuencia eléctrica, cuando es sometido a una frecuencia igual, se neutraliza, se colapsa y se estalla. ¿Ok? Incluso con eso hay que tener cierto cuidado porque yo he visto algunos trabajos donde la gente que está invadida del virus, que la somete a frecuencia, crea una toxicidad enorme y entonces tiene que ser tratado por toxicidad porque los virus, como se rompe la cápsula del virus, entonces todo ese material queda como toxina circulando en sangre. Y eso hay que usarlo. Yo uso sueros endovenosos de limpieza para eso, que es lo que le estoy haciendo a mis pacientes biológicamente hablando, pero básicamente y fundamentalmente es el tema de la lucha contra el miedo y el temor. Aprovechando esta oportunidad, doctor, con usted, vuelvo otra vez al tema inicial del miedo en el sentido de que ha disparado muchas cosas y hay mucha gente en cuarentena, como muchos grupos familiares. Y ayer, por ejemplo, yo pertenezco a una red de mujeres emprendedoras de aquí en la ciudad donde estoy, y alguien me decía, mira, hay que hacer una campaña, digamos, porque está sucediendo algo de la violencia interpersonal e intrafamiliar. Entonces, obviamente yo dije, bueno, claro, se disparan muchas cosas por el tema de la cuarentena, porque de pronto aquellas parejas que no,
voy a decir un término así, algo feo, ¿no? Que no se soportaban, por decirlo algo, o que no empatizaban, de pronto se encuentran frente a frente, están las 24 horas del día allí, o familias, o de pronto hermanos que no se llevaban bien. O sea, toda esa serie de situaciones obviamente está disparando muchas situaciones de alarma que están causando, pues, mucho revuelo, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué se le podría decir a estas personas, doctor? O sea, ¿cómo manejar esas situaciones? Qué bueno, Katy, que tocaste este tema, porque esto que nos está sucediendo no es totalmente malo. Tiene unos elementos positivos increíbles. Y uno de ellos es que la gente tiene que empezar a ver la realidad. Porque la inmensa mayoría de las personas andaban huyendo hacia adelante, la gente huyendo hacia el trabajo. Acabo de tener un caso de un señor de 60 años, de 52 años, que lleva 20 años trabajando en una empresa, pero de sol a sol, ¿eh? Y su esposa, que también es mi paciente, me decía, es que yo con él no tengo casi comunicación porque él llega cansado, come y se acuesta y al otro día se va. Y los domingos, cuando está de descanso, está en la computadora resolviendo cosas del trabajo. Bueno, ese señor lo cesantearon por la cuarentena, o sea, lo cesantearon este tiempo, y el señor está que parece un tigre en un lado. Es decir, pelea por todo, pelea por si el agua está fría, si está tibia, si está caliente. Entonces ella dice, esto es un infierno, justamente lo que está diciendo. Pero ¿qué pasa? Que esto está obligando a las personas a volver a su realidad de la cual estaban huyendo. Estaban huyendo de sí mismos, estaban huyendo de una relación disfuncional, estaban huyendo es decir, estaban huyendo de esa realidad que tiene que obligarlos a ver hacia adentro, a ver la verdad de su vida. Es decir, el mundo entero andaba en huida permanente. Ahora, este recogimiento nos conduce a qué? A ver hacia adentro de nosotros. El campo vital, que es la casa donde vivimos, lo vemos. Este recogimiento, doctor. Esto nos va a obligar a ver y a resolver. Ajá. A ver. ¿Ok? Porque no podemos estar peleando las 24 horas. Ahora antes no estamos las 24 horas juntos, pero ahora sí vamos a estar juntos. ¿Resolvemos o no resolvemos? Entonces, esas personas que ahora andan entonces en el conflicto, obviamente son más vulnerables. Y si les llega el virus, se van a ir más rápido. Y de alguna manera, entonces va a haber una limpieza a los huidores por naturaleza. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, estas personas que han usado su inteligencia para huir de la realidad, ahora esta situación los está obligando, mira, tu realidad, como le es capaz de resolver. No tienes las condiciones, ni la disposición, ni la capacidad como ser humano de volver al amor, de volver a los elementos humanos, pues te vas a ir por testarudo o por testaruda, por no querer ver lo que has debido ver durante muchos años. Que a eso vinimos a este plano, a vernos como humanos. Y el componente humano salvador de la humanidad es el amor, no hay otra cosa. No puedes ver el amor, no tienes capacidad para ver el amor, bueno, ay, porque esta humanidad tiene que recomponerse, porque si no vamos a perecer como civilización. Y la diferencia, que hace la diferencia en que desaparezcamos como civilización, en que esta civilización desaparezca, es si tenemos capacidad para encontrar el amor, para volver al amor, para construir amor. Si tenemos esa capacidad, sobrevivimos. Si no, no. Entonces, yo creo que es sumamente terapéutico este recogimiento, porque tenemos que ver la realidad. Ya está bueno vivir, ya no hay espacio, ya no hay tiempo para vivir. Ahora, doctor, muy bueno lo que acaba de decir, pero de pronto a la gente, a muchos, quizás quieren así como que súper detalladito, a ver, ¿qué podemos hacer el A, B, C para, primero, elevar ese nivel de frecuencia y segundo, volver al amor? Porque quizás gente que está acostumbrada a 40 años a una cosa, acostumbrada a huir, ahora se encuentra con esta situación y entonces, ¿cómo hacemos desde hoy para comenzar ese trabajo? Brevemente, para finalizar. Lo crítico es que las personas no han desarrollado herramientas para eso, no tienen estrategia. Y cuando la ponen, tú lo acabas de decir perfectamente, y cuando se ponen a buscar algo mental que hacer, no encuentran, porque ya tienen
tienen un sistema de reactividad automatizado. Ujú. Es que te veo la cara y ya te quiero decir 4 cosas. Y es que me mueves el vaso donde lo puse y te quiero decir 20 cosas. Ok. El llamado es al silencio. Ok. ¿Por qué? Porque el silencio te va a hacer ver esos patrones reactivos que te han hecho vivir en esa zona de comodidad trágica. Está pasando algo bien interesante en la Tierra. Me pasó en estos días un estudio de los sismólogos que han encontrado el silencio del planeta en este recogimiento de la gente. Es decir, los sismólogos están descubriendo ahorita movimientos sísmicos sutiles que antes sus aparatos no los registraban. De la bulla que hay, de estas más de 7.000 millones de almas agitadas que tiene esta pequeña esfera que va a más de mil millas por hora, ¿ok? Alrededor del Sol y que está dando vueltas sobre sí misma. Había tanta bulla y tanta basura que los sismólogos no eran capaces de detectar movimiento. Ahora, ese silencio de la Tierra lo necesitamos en casa también. Recogimos la Tierra, ahora hace falta que nos recojamos nosotros. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. Entonces, es el silencio que te va a hacer ver esos patrones reactivos de defensa, de andarte defendiendo hasta de las moscas, cuando no tienes que defenderte de nada. Tienes que defenderte de ti misma. De nosotros mismos es que tenemos que defendernos. Entonces, cuando tu marido que no lo soporta, le quieras decir algo, haz silencio y analiza qué le vas a decir. A ver si eso que le vas a decir lleva un componente de alegría o de amor o no lo lleva. Si no lo llevas, no lo digas. Y así en ese proceso vas a ir autodescubriéndote esos patrones de sufrimiento, de desdicha, del cual hemos sido productores y reproductores. ¿Cuál es el llamado al silencio? Estás en tu casa, pero no te pongas a oír música. Deja el aparato, deja el internet, deja la televisión. Vete a ti. A ver de qué te va a servir el silencio. El silencio va a ser encontrarte a esa personalidad conflictuada, trágica, generadora de sufrimiento, generadora de desdicha. Y entonces te vas a dar cuenta, ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿para qué me sirve esta mente que me está haciendo llevar al conflicto con mi pareja, con mi hermano, con mi mamá, con mi tío, con mi amigo? ¿De qué me ha servido? ¿Para qué me sirve en estos momentos? Esa mente, en este momento que estamos viviendo en la humanidad, no va a servir de nada. Es otra. Entonces, estamos llamados a rediseñarnos como personas. Estamos llamados a rediseñarnos como seres humanos. Estamos llamados a rediseñar nuestra identidad para poder ser útil no solamente a nosotros mismos, sino poder ser útil a la Tierra. O sea, el primero sería el silencio. El silencio. El silencio. Y cuando hables, analiza si eso que dijiste va a ser positivo para tu persona o va a ser positivo para esa persona. Analiza que lo que estás diciendo no es algo que viene de tu alma, es algo que viene de tu ego, que es el que le gusta reaccionar. La reacción sobre reacción, que es lo que genera el conflicto, viene del ego. Entonces no somos capaces de perdonar. No somos capaces de perdonar. Yo le digo a la gente, facilito, tienes un conflicto, no hables. Sencillamente di dentro de ti, me perdono, te perdono, estoy en paz. Me perdono, te perdono, estoy en paz. Y después que tú dices 7 veces, me perdono, te perdono, estoy en paz, cambiaste la configuración informacional de la mente y a la mente se le quitaron las ganas de pelear. Y vas al silencio y vas a ti. O las palabras de los Ho'oponopono, que son tan hermosas y tan transformadoras y tan efectivas. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y andamos todo el día diciendo eso. Cuando tengas ganas de pelear, dice eso. Lo dices hacia adentro, no tienes por qué decírselo al otro. Y al ratico te cambió la conformación informacional de la mente. Entonces, el silencio, la meditación, las frases de perdón, las frases de amor, te van a hacer rescatar esa parte bonita, sensible, pura de ti, de nosotros, que es la que no hemos sacado y es la única que nos puede salvar. No hay vacuna, no hay vacuna contra esto, no hay vacuna, eso es mentira, porque es un virus demasiado mutante. La vacuna va a servir para controlarnos más. La única vacuna es el amor, no hay otra. ¿Ok? Entonces, hacia eso tenemos que apelar. Vamos a reconocernos en nosotros, vamos a reconocer nuestras reacciones conflictuadas que tenemos con nosotros mismos, porque una mente conflictuada es un conflicto interno, es no aceptarse a lo que somos, es no aceptar nuestros errores.
somos unas personas profundamente imperfectas y erráticas. Entonces vamos a aprender a cómo estamos haciendo mal para ver si lo empezamos a hacer mejor, viendo al amor, viendo a la alegría, viendo la condición humana pura, viendo esa esencia divina que hay en cada uno de nosotros, que es pura, que es eterna, que es amorosa, que es maravillosa. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Me dijo, ¿el domingo qué día es y a qué hora que tiene la actividad? El domingo a las de 10 de 11, ¿no? De 11 a 2 de la tarde en mi canal Ángel Cuántico en YouTube. Ajá. Hora México. Pero te estoy dando hora México. Acuérdate que estoy en México. Claro, claro. ¿El domingo qué día es? El domingo es 12 de abril. 12 de abril. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, por dedicarnos este tiempo. De verdad que muy productivo, muy agradecida como siempre de compartir estos minutos con usted. Y bueno, será hasta la próxima, mi querido doctor. ¿Seguro? Su despedida. Bye, bye. Nos estamos viendo, de verdad. Me encantó volverte a encontrar por estas vías. Y bueno, ya tendremos tiempo de abrazarnos directamente. Te envío un abrazo cuántico, que lo sientas ahí. ¿Okay? Igualmente. Le enviamos al mundo y a la Tierra y al planeta un abrazo cuántico, a ver si mejoramos esta vibra de conflicto y encontramos la vibra del amor. Te quiero amén. mucho. Así es. Muchísimas gracias a todos por vernos. Yo soy Katy García, bueno, conversando con el doctor Ángel Eduardo García Montero, quien está en México. Y bueno, será hasta la próxima. Espero que haya sido de utilidad estos minutos para todos ustedes. Chao.